cafetería, así que todos los jóvenes están invitados para que puedan estar en esa actividad y podamos también compartir con ellos palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermano. Acompáñeme al libro de Daniel, capítulo 6, por favor. Daniel, capítulo 6. Voy a estar leyendo el versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando Daniel supo el edicto, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Hasta ahí vamos a detenernos. Daniel es conocido no solamente por las revelaciones que vinieron de Dios acerca de los tiempos finales, sino también por la calidad de oración que este hombre tenía para con Dios. En el libro de Daniel aparecen en varias oportunidades cómo Daniel se introdujo con Dios a través de la oración. Daniel capítulo 9 habla de la oración de súplica y petición, pidiendo misericordia por todo el pueblo, confesión de pecados. Bueno, fue una cosa tremenda. Pero en este pasaje, en el pasaje del capítulo 6, para que usted y yo recordemos un poco la escena aquí, acaban de firmar un edicto en el que dicen que cualquiera que ore o que pida a otro Dios que no sea el rey Nabucodonosor, entonces va a tener que morir. Van a tener que lanzarlo al foso de los leones y ahí dar su vida porque oró y pidió a otro Dios. Cuando fue firmado ese edicto, un edicto que no podía ser quebrantado, un edicto que fue firmado con artimañas, un edicto que fue firmado con mentiras, lograron intimidar, lograron influenciar, sería la palabra correcta, influenciar en el rey para que firmara un edicto sabiendo que Daniel no iba a dejar de orar al Dios de los cielos. Y de alguna manera dijeron, esta es la única forma en que podemos encontrar una forma para matarlo. Y sí, ciertamente esa fue la única forma, porque cuando Daniel supo, dice el versículo 10 que acabamos de leer, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se fue a hacer lo que siempre hacía: orar al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y esta hazaña, esta costumbre de hacerlo, nos enseña a nosotros muchas cosas. Cosas que yo creo que usted y yo necesitamos aprender si queremos que nuestra oración sea efectiva. ¿Cuántos queremos que nuestra oración sea efectiva, hermano? Si queremos que nuestra oración sea efectiva, necesitamos ver las claves que Daniel tenía cuando él oraba. Y déjeme mostrarle algunas de ellas. Por ejemplo, note por favor el versículo 10, déjelo ahí abierto o me lo tienen puesto ahí. Dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado
entró en su casa. Y esto nos lleva a la primera verdad. La oración más importante en nuestra vida es la oración en secreto. Es la oración donde nadie nos ve. Aleluya. Es la oración donde inclusive no la hacemos en público. ¿Por qué? Porque de alguna manera la Biblia y Jesús lo enseñó, que cuando nosotros oremos, Jesús se los dijo a los discípulos en Mateo: cuando oréis, entrad a tu aposento en secreto. Fíjese. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. ¿Cómo dice? En público. Por supuesto que los tiempos de oración como estos que hacemos son importantes. Pero usted ve que nuestro tiempo de oración es una vez a la semana. ¿Será suficiente una oración a la semana por nuestras necesidades o por nuestras peticiones? Definitivamente no, hermano. Definitivamente a nuestra oración en público o en culto necesitamos agregarle una a la cual Daniel había descubierto que era importante, y es la oración en secreto. Es la oración en nuestro aposento. Es la oración donde nadie nos ve. Es la oración donde inclusive la verdad es que no importa si nos ven, porque el que necesita vernos es el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces la oración en secreto es sumamente importante. Yo recuerdo una anécdota que nos contó hace mucho tiempo el hermano Fernando Ortiz, apóstol allá en República Dominicana. Dice que una de las preguntas que el hermano Fernando le hacía al doctor Ríos, al hermano Otto, le decía: doctor, ¿y cuál es la clave para todo esto que el Señor le da en su ministerio? ¿Cuál es el secreto para todo esto del alcance, la expansión, el mover de Dios? ¿Cuál es el secreto? Y el doctor solo se reía, pero no le decía nada. Allá al tiempo lo volví a agarrar el hermano Fernando y le volví a preguntar: doctor, ¿pero cuál es el secreto? Cuénteme los secretos. Y entonces insistía una y otra y otra, pero él no le decía nada. Ya al final como que de plano le caló, ¿verdad? Tanta insistencia, y de plano dijo: esta parece la mujer aquella que fue donde el juez, que ya no lo tenía chino. Y entonces de repente le dijo: ¿quieres saber en realidad cuál es el secreto? Sí, doctor, yo quiero saber. Por supuesto, a cualquiera. Y le dice: vete a tu casa y en secreto empieza a orar al Señor. Eso fue todo lo que le dijo. Pero le estaba diciendo algo nuevo. En realidad no. Era algo que el Señor dejó escrito, pero que pocos descubren en realidad. Pocos lo descubren. Porque volver nuestra vida en oración en secreto diariamente, note que para Daniel no era algo fuera de lo normal. Dice que lo solía hacer y lo hacía 3 veces al día. Oiga usted, aleluya. ¿Queremos que nuestra oración sea efectiva? Necesitamos aprender a estar en secreto con el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen? Vaya, sigamos pues. Veamos otro detalle. Ahí mismo en el versículo 10 dice que entró a su casa. Esa es la parte secreta. No lo hizo en la sinagoga, no lo hizo en público, no, en secreto. Se metió a su casa. Hay gente que ha hecho por ejemplo, de su closet un lugar de oración. Yo he visto gente así, he oído de gente así. Hacen de su closet un lugar de oración. Otros quizás el cuarto, otros si tienen un espacio por ahí, hacen un lugar de oración. Qué bueno que podamos hacer eso. Pero el versículo sigue diciendo: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y número 2 dice: y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Esa es la segunda
Ese es el segundo verdad que podemos aprender. Abiertas las ventanas. La frase abierta las ventanas tenía una razón de ser. La razón de ser es que todo judío piadoso sabía que el lugar donde Dios estaba era en Jerusalén, que el lugar donde se hacían los sacrificios era en Jerusalén, que el lugar donde Dios podía oír era Jerusalén. Entonces todo judío sabía que las puertas tenían que estar abiertas para allá, como viendo hacia el lugar donde Dios estaba. Y eso lo podemos traducir de esta manera. Eso se llama fe. Eso se llama creer. Cuando usted y yo oramos, debemos estar abiertas nuestras ventanas, hermano. Nuestro corazón debe de estar abierto hacia Dios. Debe de estar abierto de que Dios puede oír nuestro clamor. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a mostrar un ejemplo y no me pierda Daniel capítulo 6 verso 10. En el libro de Jonás capítulo 2 verso 4 aparece cuando Jonás, hermanos, se está muriendo en realidad adentro del pez. Y dice Jonás capítulo 2 verso 4. ¿Lo tiene, hermano? Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Está hablando de Dios. Mas aún, dice, veré tu santo templo. Voy a ir al verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Oiga esto. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No es extraño que hablen del templo cuando están hablando de la oración. Todos los judíos miraban hacia el oriente, pero Jonás, ¿qué podía ver allá adentro, hermano? Adentro del pez, adentro de la tribulación, de la angustia, ¿qué podía ver? Pero su fe le hacía creer que su oración podía llegar hasta el templo de Dios, porque ahí estaba el Señor. Eso era lo que ellos creían. Todos los judíos creían eso. El Señor está en su santo templo, y si yo oro viendo hacia allá, creyendo hacia allá, mi oración va a llegar hasta el templo. Obviamente usted y yo ya no creemos. Yo no sé si usted lo entiende de esta manera. Yo no creo que el Señor esté solo allá en Jerusalén. Dios está en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que nos está enseñando es que cuando usted y yo oremos, debemos de creer que nuestra oración va a llegar hasta donde está nuestro Dios. Para eso necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón. Como Daniel, cuando iba a orar, lo primero que hacía era abrir las puertas. No oraba y después las abría. No, primero abría las puertas y luego empezaba a orar, como diciendo, mi corazón está abierto. Yo creo que lo que voy a hacer, lo que voy a orar, va a llegar hasta el templo del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Aleluya. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que su oración llega hasta el templo del Señor? No lo oí, hermano. ¿Usted cree que su oración puede llegar? Porque de eso se trata la oración. La oración se trata de que usted y yo tengamos fe, de que el Señor va a oír nuestro clamor. David lo decía: pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. Eso es fe en la oración. Él oyó mi clamor. Número 3. ¿Qué más podemos aprender de la oración de Daniel? En el verso 10 sigue diciendo: se arrodillaba 3 veces al día.
Y de esto aprendemos dos cosas más. Ahí se arrodillaba. Arrodillarse es una actitud de reverencia. Arrodillarse es una actitud de humildad. Arrodillarse es la actitud de reconocer que Él es Rey. ¿Cuántos dicen amén? Arrodillarse es la actitud de un corazón que sabe quién es el Señor, que no puede estar de pie uno delante del Señor. ¿En qué sentido? Por supuesto que podemos estar de pie y levantar nuestras manos y nos podrá oír el Señor, sí, nos puede oír, pero como nosotros venimos a adorarle y a exaltarle, debemos de entender que una actitud de reverencia es arrodillarnos. No oraba de pie Daniel, aleluya, no oraba de pie, oraba arrodillado. Una actitud del corazón, una actitud de nuestra vida es la reverencia que Dios se merece. Cuando usted y yo oremos, hermano, tome la actitud que usted quiera, ¿verdad? Porque hay muchas actitudes que le dan reverencia al Señor. Arrodillarse es una, postrarse es otra, levantar nuestras manos es otra. La que usted y yo podamos escoger, pero siempre pensando en que Dios se merece toda reverencia de parte de nosotros. Se merece toda la gloria y toda la honra. Hermano, yo veo aún en las autoridades, en los países, cuando una persona con autoridad entra, la gente se tiene que poner de pie. En el Congreso, que son personas de alto rango, pues los congresistas tienen una autoridad en este país elevada. Se las ha dado el pueblo, se las ha dado la nación, se las ha dado la ley, como sea. Pero aún ellos que tienen un alto rango dentro de la nación, mira hermano, cuando se oye el vocero decir y va a entrar el señor presidente, mire, todos se ponen de pie. ¿Por qué? Porque está entrando una persona que merece honra. Honra humana, ¿cómo no? Pero es una honra. No, la Biblia dice que demos honra al que merece la honra. Ahora, cuanto más honra se merece el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuánta más gloria, cuánta más reverencia se merece el Dios de los cielos, hermano, que venimos nosotros a pedirle. Fíjese usted, pues, venimos a pedirle. Entonces, de plano, traigamos una actitud de reverenciar al Dios de los cielos, porque Dios se lo merece. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero ¿qué más? Veamos Efesios capítulo 3, versículo 14. Cuando el apóstol Pablo oraba por las necesidades del pueblo, oraba por las iglesias, oraba por sus necesidades, oraba por muchas cosas. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14, hablando de la oración, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas. Como diciendo el apóstol Pablo, miren, si hay alguien digno de que nos arrodillemos, es el Dios de los cielos. Si hay alguien de quien de veras, hermano, no debemos escatimar esfuerzos, no debemos escatimar, hermano, esfuerzo por rendirle honor y por rendirle reverencia, es al Dios de los cielos. Amén, hermano. Entonces note por favor, ¿qué estamos aprendiendo? Que la oración se puede hacer en secreto, y que la que se hace en secreto a veces es más efectiva todavía que la que se hace en público. No necesariamente que no se deba de hacer en público, porque lo que hacemos aquí lo dice la Biblia también, que cuando nos reunamos, que cuando congregamos, cuando los de la iglesia del principio,
Dice que se reunían en el templo y en las casas. ¿Y qué hacían? Hacían oraciones también. Entonces se puede orar en público, ¿cómo no? Pero yo diría que la enseñanza clave de la de secreto es que no se nos olvide que la oración en secreto tiene un cuidado especial por Dios. Que es importante aprender a orar también en secreto. Que nuestra oración es en fe, creyendo, con nuestro corazón abierto, que requiere reverencia, y la reverencia se da con doblar nuestras rodillas delante de Dios. Pero dice que se arrodillaba, Daniel se arrodillaba 3 veces al día, y eso nos habla de un hábito. Eso nos habla de un hábito. Daniel no estaba improvisando su oración. Daniel no estaba orando por el edicto. Daniel estaba orando porque siempre oraba. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? A veces nosotros caemos en el error de orar cuando el edicto fue firmado. Es decir, cuando el problema fue firmado, cuando el problema viene, cuando la sentencia viene, cuando una situación nos alcanza. Entonces decimos, de plano hay que orar, decimos. Pero Daniel no hacía su oración por el problema. No hacía su oración por el edicto. Daniel hacía su oración 3 veces al día, como lo solía hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces esto nos enseña lo importante de formar un hábito en nuestra vida. Yo no quiero usar la palabra costumbre, porque la costumbre, usted ve que lo que es costumbre como que a veces se hace como por repetitivo, porque hay que hacerlo, ¿va? Pero el hábito no. El hábito se hace como algo saludable. Si usted ha tomado como hábito hacer ejercicio, qué saludable, ¿va? Si usted ha tomado como hábito comer cosas que no le hacen daño, qué saludable. Si usted ha tomado como hábito bañarse, aleluya, pues qué saludable, ¿va? ¿Es saludable o no, hermano? No me vaya a salir usted como mi primo que yo tenía por allá, que decía, mire, pero es que la cáscara guarda el palo, decía. Y no se bañaba. Esos son dichos, hermano, pero eso no es cierto. No es saludable bañarse. No es saludable. El hábito de higiene, pues, es saludable para nuestra vida. La oración, déjeme hacerle ver de esta manera esta pregunta. ¿La oración será saludable para nosotros, hermano? Sí, hombre, es saludable. Por eso Daniel, mire, Daniel no lo hacía una vez al día, lo hacía como que fueran las comidas 3 veces al día. Solo que yo no creo que Daniel oraba solo cuando iba a comer, sino que apartaba de su tiempo diario, apartaba 3 ocasiones donde él pudiera derramar su corazón delante de Dios, clamar al Dios de los cielos. Había creado un hábito. ¿Por qué? Porque el hábito de la oración es importante para nuestra vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que es importante que hoy lo hagamos ver a nuestra alma, pues. No esperar que un edicto sea firmado. No esperar que firmen, ¿cómo se llaman las que firma el presidente? Sí, pero es un decreto, pero hay un nombrecito ahí. Se me escapa. Una ley ejecutiva, un decreto ejecutivo, donde lo firma el presidente, y ya sabe que los decretitos que anda firmando por allá, va, unos decretitos medio complicados, hermano, medio serios, que solo lo firma y lo anuncian, y uno dice, ay, hermano,
y mire lo que firmó, y mire lo que dicen que viene, y mire, un decretito, un edicto. No empecemos a orar cuando salga el edicto, empecemos a orar ya. Empecemos que sea, hermano, algo que solemos hacer. Cuando el edicto sale, ya nuestra alma está confortada por el Dios de los cielos a través de la oración. Ya nuestra alma está fortalecida por el Dios de los cielos a través de la oración. Cuando el edicto salga, hermano, no hay pena. Usted y yo hacemos lo que siempre hacemos. De repente aparece el edicto y algunos hermanos le empiezan a decir: ¿verdad, hermano? ¿Verdad que hay que orar por todo lo que está pasando? Si orar, ya deberíamos de estar orando desde antes. ¿O no? ¿O no, hermano? Desde antes que pasara, ya deberíamos haber estado orando como solíamos hacerlo. Aleluya. La oración como un hábito es sumamente importante. Verso 10. ¿Hay algo más que podemos aprender de ahí? De esa oración del versículo 10. Al final dice que doblaba sus rodillas 3 veces al día. Estoy en Daniel capítulo 6 verso 10. En la última parte dice: y oraba. ¿Y qué dice, hermano? Y daba gracias delante de su Dios. La oración, hermano, debe de contener una parte de gratitud de nuestro corazón. No solo queja, no solo petición, no solo Señor dame. Usted ve el Padre Nuestro, cuando el Señor enseña a sus discípulos a orar, la importancia de exaltarle, la importancia de agradecerle, la importancia de entrar a su presencia con acciones de gracias. Cuando usted y yo empecemos a orar, yo no sé si a usted le ha pasado esto, hermano, pero cuando empezamos a orar, sobre todo cuando está uno cansado, aleluya, sobre todo cuando se le cierran los ojos a uno. ¿Ha visto cómo ora uno? Voy a orar, dice uno, voy a orar. Dice: y Señor, dame tal cosa. Se le olvidó a uno darle gracias. No le dio gracias por el día que amanecimos un día más con la vida del Señor. No le dimos gracias por lo que Él proveyó este día. No le dimos gracias hoy por no solamente por un día de vida más en nosotros, sino por un día más de vida en nuestra familia, de poder disfrutar a la familia, a los hijos, de poder verlos levantarse, ir a la escuela, ir nosotros al trabajo, lo que sea, y darle gracias. Qué duro estuvo el trabajo, dele gracias porque tiene trabajo. Aleluya. Hermano, pero lo que pasa es que está bien pesado. Sí, pero hay que orar. Dele gracias por ese y pídale por el que va a venir, por el trabajo que va a venir. Pídale al Señor, pero debemos aprender a ser agradecidos. Y Daniel, mire, hermano, note por favor, estoy hablando de la oración de Daniel cuando supo que había sido firmado el edicto, ¿sí o no? Le dio gracias a Dios. ¿De qué? ¿De qué fue lo que le dio gracias Daniel a Dios? Si estamos diciendo que acaban de firmar el edicto y el edicto lo ponía Daniel entre la espada y la pared, lo ponía en tela de muerte. Pero él oró y le daba gracias a Dios. ¿De qué le dio gracias a Dios en esa oración? No lo sé. Yo no lo sé porque la Biblia no lo dice.
pero dice que dio gracias. Eso quiere decir que uno puede dar gracias en medio de los problemas y en medio de la tribulación. Uno puede dar gracias. En medio de la necesidad, en medio de los problemas, se puede dar gracias a Dios. Y es un componente, hermano, que va a abrir el corazón de Dios para nosotros. Yo creo que al agradecido Dios lo bendice doble. Eso es lo que yo creo. Ahí usted búsquelo en la palabra, hay ejemplos. Pero al agradecido Dios lo bendice doble. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vale la pena ser agradecido. Y por último, hay otro elemento más ahí. Dice el versículo 10, como solía hacerlo antes. Hay un elemento más aquí. Y es el valor que Daniel tenía cuando oraba. Daniel tenía valor. Tuvo valor en saber que después del edicto seguramente lo estaban vigilando. Mire, hermano, Daniel no era ningún sencillo, hermano. Daniel era un hombre sabio. La Biblia da a entender que fue encontrado más sabio que todos los hombres. 10 veces más que todos los sabios del reino de Babilonia. 10 veces más. Y sus 3 amigos fueron hallados 10 veces más. ¿Usted cree que Daniel no sabía del montón de malvados que querían matarlo? Claro que sabía. ¿Usted cree que Daniel no se había dado cuenta que buscaban en qué encontrarle la falla? Daniel lo sabía. Seguramente sabía que esto era obra de esos malvados, ese edicto. Pero él siguió haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tenía un corazón valiente. ¿Se acuerda que a Josué le dijeron: esfuérzate y sé qué? Y sé valiente. Hermano, cuando usted y yo estamos pasando por dificultades y problemas, sea valiente, hermano. Sea valiente. Recuérdese que su fuerza, su ayuda, su fortaleza no viene de esta tierra. Viene del Dios de que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene su fortaleza. De ahí venía la fortaleza de Daniel. Fue valiente, fueron valientes. El apóstol Pedro, cuando les dijo a los magistrados que les decían: cállense, dejen de predicar el evangelio, dejen de hablar del Jesucristo, dejen. Y entonces Pedro valerosamente les dijo: juzguen ustedes a quién debo obedecer. ¿Obedezco a los hombres o obedezco a Dios? Es valiente eso. Es de valientes, hermano, pararse firmes. Y aunque todo venga en su contra, usted y yo sabemos que debemos seguir diligentemente al Dios de los cielos. La Biblia lo dice: el reino de los cielos es para ¿quiénes, hermano? Para los valientes. ¿Desde cuándo sufre violencia el reino de Dios? Pero los valientes lo arrebatan. ¿Cómo es usted, hermano, ante las dificultades, ante las pruebas y todo eso? Párese valientemente. Pídale al Señor la gracia, la fortaleza que usted y yo necesitamos. Y yo le aseguro que de parte de Dios vendrá la fuerza para enfrentar cualquier situación en su vida. Pero necesitamos aprender a buscar a Dios como Daniel lo buscaba. Amén, hermano. Póngase de pie, ya terminé, porque yo lo veo algo cansadito. Aleluya. Póngase de pie.
Pongámonos de pie.